Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Tengan un bendecido día. En Salmos 27:8 nos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. En esta hermosa mañana, mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios para que Él sea guiándonos con su Santo Espíritu. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana venimos ante tu divina presencia, mi buen Dios del cielo, en humildad, a pedirte y suplicarte, mi buen Dios, que seas tú guiándonos con tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos que tú quebrantes todo corazón, Padre, y limpies nuestra mente y corazón. También queremos, mi buen Dios, ser ese instrumento de tu labranza, Padre, para regar la semilla de tu Santo Evangelio, llevando esas bellas nuevas de salvación. Señor, que cada palabra expresada seas tú, mi buen Padre Celestial, guiándonos en cada exposición de cada mañana, Padre. Padre Santo, te damos infinitamente las gracias por el gran privilegio que nos das, mi buen Dios del cielo, de trabajar en tu obra. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas ayudándonos a ser humildes y que no nos vanagloriemos, mi buen Dios del cielo, porque la palabra no es nuestra, mi buen Dios, la palabra es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has encomendado, Señor, a regar esa semilla de tu santo evangelio. Y se germinará, Padre Santo, a tu tiempo, que tu tiempo es perfecto, mi buen Dios del cielo. Gracias, Padre, te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana continuamos con nuestro estudio bíblico en Filipenses, el llamado a la iglesia a la unidad y armonía. Estamos ya en la tercera semana de Filipenses en las epístolas. Como subtema tenemos el ejemplo de algunos creyentes. Nuestro tema para esta hermosa mañana, lunes 23 de febrero del 2026, mis hermanos, se titula El ejemplo de Epafrodito, un hombre que no desertó ni se acobardó, mis hermanos. Nuestro texto bíblico se encuentra en Filipenses capítulo 2 y versículo 25 al 30, y nos dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El servicio que Epafrodito, va a darle a Pablo,
Ese servicio querían dárselo todos los filipenses. Esa iglesia de Filipo quería darle ese servicio, pero se encontraban muy lejos, mis amados hermanos. Entonces vienen y entre de todos empiezan a buscar a quién enviar. Ese mensajero que tenía que llevar es lo que ellos no podían hacer, llevarle y ir a hacerle a la misma vez lo que Pablo necesitaba, mis amados hermanos. Por eso es que son ejemplo de algunos creyentes. Mis hermanos, nuestro texto bíblico lo hemos leído en Filipenses 22, 25 al 30. Un hermoso mensaje que encontramos del apóstol Pablo hacia los filipenses. Mis hermanos, la iglesia de Filipenses había oído que Pablo estaba en prisión y que estaba atravesando momentos difíciles. Sus corazones estaban con él y decidieron hacer una ofrenda para apoyar en sus necesidades y ayudarlo. Mis hermanos, Epafrodito es alguien que se destaca, pero no por ser apóstol como Pablo, o sea, como reconocido como también vemos en Timoteo. No, mis hermanos, Epafrodito era reconocido por los filipenses y de confianza, porque era una persona muy correcta. Es lo que se nos da a entender, mis amados hermanos. Tanto así, hermanos, que al momento de presentar ejemplos de cómo se ve una vida que se interesa por los demás, en Filipenses 2, capítulo 2, vemos, o sea, tenemos una clara enseñanza de vidas ejemplares delante de los ojos de nuestro Dios. Y delante de los hombres también, mis hermanos. Se menciona en primer lugar a nuestro Señor Jesús, a Pablo, Timoteo y Epafrodito. Mis hermanos, el nombre de Epafrodito era común en aquella época. Parece ser que provenía de la diosa griega Afrodita. Para los romanos era Venus. El nombre, según quiere decir ameno, amable, o sea, amoroso. Puede ser, mis amados hermanos, que procedía de familia griega. En la historia, Epafrodito en la iglesia comienza en el segundo viaje de Pablo, mis hermanos, cuando Timoteo y Silas llegaron a Filipos, que lo vemos en Hechos 16, 1 al 30. Ahí nos lo confirma, mis amados hermanos. Al ser enviado como mensajero, Epafrodito probablemente, mis hermanos, recorrió una distancia de aproximadamente 1.200 a más de 1.900 kilómetros entre Filipos y Roma. Un viaje que pudo combinarlo vía terrestre o marítima, mis hermanos, tomando varias semanas o meses si se puede. Pero Epafrodito hace ese viaje para entregar una ofrenda a Pablo, que estaba preso. Era una distancia que es de considerar, mis hermanos, ese esfuerzo físico realizado por Epafrodito para asistir a Pablo. Al elegir al mensajero, mis hermanos, que asistiría a Pablo, esa persona debía de ser sumamente confiable, valiente, pues Pablo afrontaba una pena capital, mis hermanos. También podían acusarlo de complicidad, también al ayudar a Pablo, mis hermanos. Así que Epafrodito, mis hermanos, pondría en riesgo su propia vida, mis hermanos. El que llenaba más bien esas cualidades era Epafrodito. Mis hermanos,
Epafrodito era un creyente que pertenecía a la iglesia de Filipo. Cuando escucharon que Pablo estaba preso en Roma, mis hermanos enviaron el donativo con Epafrodito. Y Epafrodito, mis hermanos, se queda con Pablo en prisión para servirle y ayudarlo. En el capítulo 4, y versículo 17 al 19 nos dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificios acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Era un agradecimiento que el apóstol Pablo tenía al recibir toda esa ofrenda y todo lo que Epafrodito le llevaba a Pablo, mis amados hermanos. Solo aquí podemos ver qué agradecimiento tenía Pablo con todo lo que había recibido de la iglesia de Filipo y enviado por medio con Epafrodito. Mis hermanos, Epafrodito ni abandonó nunca a su hermano en la fe, que es Pablo. Mis hermanos, Pablo describe a Epafrodito y él dice quién es Epafrodito para él. ¿Quién es Epafrodito para los filipenses también, mis hermanos? Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Veamos lo que dice Pablo acerca de Epafrodito. Dice: mi hermano, colaborador y compañero de milicia, mi compañero de trabajo y compañero de milicia. Aquí vemos que está unido a Pablo en tres aspectos. Está unido por la fe, mis hermanos, porque es su hermano en la fe. Está unido en la obra, porque también trabajan juntos en la obra. Y es también compañero de trabajo y colaborador, mis hermanos, porque están unidos en esa misma batalla. Porque le llama, mis hermanos, porque él le llama compañero de milicia. Mis hermanos, qué bendición es tener el privilegio de tener algún hermano, una persona en la fe, referirlos como hermanos de corazón, no por compromiso, mis amados hermanos. Es lo que vemos aquí en Pablo, que él dice mi hermano, porque él lo siente en el corazón, no es por compromiso, porque se entiende muy bien que es por amor, ese amor y agradecimiento que él tiene del comportamiento de Epafrodito hacia él, mis hermanos. El vínculo, también aquí, mis hermanos, ese compromiso, el vínculo en Cristo es tan fuerte y glorioso, mis hermanos, que podemos tener más en común con un hermano, persona cristiana de otra nación, que no en un conocido, ni tampoco con nuestra familia. ¿Qué es lo que nos une? Ahora veamos, ¿qué es lo que nos une, mis hermanos? En Filipenses 4, 5 y 16 nos dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. El 5 y el 6 nos dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Es lo que nos une, mis amados hermanos, como hermanos en la fe. Así a Pablo y Epafrodito, mis hermanos,
por eso lo llama mi hermano y lo llama también compañero de batalla. Ahora veamos, mis hermanos, qué era Epafrodito para los filipenses. Epafrodito para los filipenses, mis hermanos, era, dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dijo Pablo. Mensajero, mis hermanos, de la iglesia y un ministrador o un servidor del apóstol Pablo. La iglesia no solo lo envía como mensajero, mis amados hermanos, lo envía para que él pueda o sea de bendición para el apóstol Pablo, que le servía al apóstol Pablo estando en prisión, mis hermanos. Pablo dice, vi necesario enviar a Epafrodito. Hay 3 razones, mis amados hermanos, cuando Pablo envía de regreso a Epafrodito a Filipo, porque a estas 3 razones en este pasaje. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué Pablo envía de nuevo a Epafrodito a la iglesia de Filipo, mis hermanos? Primera razón, lo vemos en el versículo 26. Lo envía porque Epafrodito, mis hermanos, tiene deseo de ver a sus hermanos en la fe. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Epafrodito, mis hermanos, quería ver a sus hermanos en Filipos. Los extrañaba. ¿Por qué no sabemos cuánto tiempo fue estar sirviéndole a Pablo, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo no los veía él? Entonces Pablo también sabía que Epafrodito quería ver a sus hermanos en la fe, de su iglesia local. Y es por eso que Pablo, mis hermanos, lo envía. Él quiere estar con ellos porque los extraña y anhela verlos, mis hermanos. En segundo lugar, vemos en el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Mis hermanos, Pablo envía a Epafrodito porque él sabe que cuando Epafrodito llegue a Filipos, ellos se van a gozar al verlo, mis hermanos, pero no solo se gozarán porque hace tiempo que no lo ven, sino que se gozarán, mis hermanos, porque ellos ya habían escuchado que Epafrodito estaba enfermo. Ahora ha sido sanado, dice Pablo. Y ellos quieren también ver a Epafrodito ya recuperado, mis hermanos. Mis hermanos, entonces vemos que la primera razón por la cual lo envía es porque Epafrodito quiere ver a sus hermanos en la fe. La segunda es porque ellos se van a gozar, mis hermanos, al verlo. Qué bonito, qué hermoso. Y la tercera razón está en el versículo también 28. Así que le envió con mayor solicitud, dice, para que al verle de nuevo se gocen. Y como aquí podemos ver que Pablo, al decir que lo envía para que de nuevo, al verlo de nuevo se gocen, ese gozo y ese amor que Pablo que da a expresar es porque él también estaba sintiendo ese gozo que iban a tener los hermanos al ver a Epafrodito. Y yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Entonces Pablo nos da a entender que está triste, que se va Epafrodito, pero al saber que ellos se gozaban de ver a Epafrodito, mis hermanos, él iba a tener menos tristeza. O sea que el apóstol Pablo estaría menos triste, mis hermanos, al saber que los filipenses se gozarán
de estar con Epafrodito y lo vean nuevamente y lo vean sano. Y Pablo, mis hermanos, no estará triste. Al escuchar, mis hermanos, que estos hermanos están gozosos, hay algo muy importante en el versículo 27 que nos dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no estuviese triste. O sea que Pablo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mis amados hermanos, cuando aquí dice el apóstol Pablo que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice. Aquí nos da a entender que cuando un ser querido, mis amados hermanos, es sanado, es porque también Él tiene misericordia tanto del enfermo como también de la familia, de los seres queridos, del padre, de la madre y todos los que lo rodean, mis amados hermanos. El apóstol Pablo está diciendo que Epafrodito, mis hermanos, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tiene misericordia de él y lo sana. Pero no queda ahí, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que también tuvo misericordia de Epafrodito, y Dios tuvo misericordia de mí, dice, cuando sana a Epafrodito, mis hermanos. El apóstol Pablo podía ver, mis hermanos, y encontrar esa misericordia de nuestro Dios, que por lo general muchas veces como creyentes no lo vemos nosotros, mis amados hermanos. Pasa desapercibido esa misericordia que nuestro Dios demuestra aquí, y que Pablo la puede ver, mis hermanos. No vemos que nosotros muchas veces, mis hermanos, no vemos que al sanar a nuestros hermanos en la fe, o hasta sanar a nuestros seres queridos, esa misma misericordia es tanto para ellos que para también todo su pueblo y para nosotros. En este pasaje también encontramos 4 virtudes, mis amados hermanos. La primera es el servicio, que también lo menciona en Timoteo, el servicio de Timoteo. El segundo es el amor, mis hermanos. El tercero es el sacrificio. Y el cuarto, la valentía que tuvo Epafrodito. Estas son, mis hermanos, las virtudes que se encuentran en Epafrodito, mis hermanos. Estas 4 virtudes que el apóstol Pablo, mis hermanos, describe de Epafrodito, en este pasaje del 25 al 30 lo podemos ver muy claramente, mis hermanos. La primera es el servicio, que lo vimos en el versículo 25, mis hermanos. Y dice, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, administrador de mis necesidades. Esta palabra es de servicio cuando nos dice administrador. Todo ministro, mis amados hermanos, es alguien que sirve a la iglesia, sirve a los de la congregación, mis hermanos. Esta palabra es de servicio, la palabra ministro, mis hermanos. Ministrar o diaconía es la palabra, mis hermanos, servir. Está diciendo, Él es servidor de mis necesidades, dice en el versículo 30. ¿Por qué, mis hermanos? Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, dice Pablo.
porque ellos querían darle ese servicio al apóstol Pablo, pues ellos tenían mucho cariño y mucho amor al apóstol Pablo, porque él era el que era más reconocido en ese tiempo, mis amados hermanos, dando a entender que el servicio, mis hermanos, que ustedes querían darme, dice, me lo ha dado Epafrodito. Él me lo ha ofrecido, dice Pablo. Está muy agradecido Pablo al ver todo lo que Epafrodito hizo por él, hasta dar su vida, mis hermanos. Epafrodito, mis hermanos, era un siervo de la iglesia, era un siervo de Pablo también, un siervo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que servía a la iglesia y a nuestro Señor. De acuerdo, mis hermanos, al pasaje, él fue enviado para llevar la ofrenda de Pablo y quedarse a servir a Pablo. Es lo que hemos comprendido. Luego él fue enviado a Filipos, mis hermanos, para beneficio también de los filipenses. Su espíritu de servicio, mis hermanos, causó que los filipenses lo designasen a ser él para que, o sea, designaron a él para que llevara esa ofrenda a Pablo, porque inspiraba una gran confianza, mis hermanos, y para que él se quedara sirviendo a Pablo, mis amados hermanos. En este tiempo, mis amados hermanos, como les decía, Pablo era la persona más reconocida. Cuando ellos deciden enviar a alguien para que llevase las ofrendas a Pablo, mis hermanos, y le sirviera, mis hermanos, la persona que ellos escogerían iba a representar a los filipenses también ante Pablo. Iba a ser representado a los filipenses ante Pablo, esa persona, mis amados hermanos. Ellos querían enviar a alguien también que hiciera bien su trabajo, alguien que se distinguiera por su servicio. Ese era Epafrodito, mis hermanos. Epafrodito, mis hermanos, era amoroso. También lo vemos en el versículo 26. Él tenía el gran deseo de ver a todos vosotros, dice su palabra. Cuando Pablo dice que Epafrodito tenía deseo de verlo, mis hermanos, dice, nosotros, mis hermanos, cuando deseamos ver a alguien que no hemos visto por años o por un largo tiempo, nosotros añoramos verlo. Eso es lo que pasaba con Epafrodito también. Él añoraba ver a sus hermanos. Era un hombre que anhelaba, mis hermanos, ver a sus hermanos porque los amaba intensamente, al extremo de angustiarse porque se angustió, mis hermanos, ¿por qué se angustió Epafrodito, mis hermanos? Mis hermanos, aquí vemos algo muy hermoso, porque Epafrodito no se angustió por su enfermedad que tenía, mis hermanos, esa enfermedad que le había dado y que ya había sanado. Él se angustió porque habían oído que los filipenses, mis hermanos, habían escuchado que él se había enfermado. Y que entonces esa era la angustia porque ellos se habían angustiado y estaban entristecidos, mis hermanos, por Epafrodito. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que Epafrodito se angustia más todavía, porque él los amaba tanto que él no estuvo contento cuando supo que sus hermanos se habían angustiado. Entonces Epafrodito, mis hermanos, era un hombre lleno de amor. Aquí lo vemos, mis hermanos, porque él no se angustió por su enfermedad, sino que por los hermanos que habían llegado a saber que él estaba enfermo. Mis hermanos,
Epafrodito era un hombre lleno de amor por nuestro Dios, lleno de amor por la obra y por sus hermanos de Filipo, mis hermanos. Qué amor tan grande había en ese corazón. Amor por la iglesia, mis hermanos. Esto es todo lo contrario en nuestros días, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, queremos que se tenga compasión de nosotros, que se compadezcan cuando nos enfermamos. Y nosotros, ni siquiera pasa por nuestra mente que nuestros hermanos se van a angustiar de saber que estamos enfermos. Así vemos, mis amados hermanos, que Epafrodito no quería que tuvieran compasión de él. Epafrodito, mis hermanos, era sacrificado, o sea, se sacrificaba y era valiente también. Se sacrificó por la obra a punto de morir, mis hermanos. Valiente, que no vio que exponía su vida, aunque en la palabra de Dios no nos dice de qué enfermó, mis hermanos. No hay información. La posibilidad de morir, mis hermanos, no fue un impedimento ni tampoco un obstáculo para servir a nuestro Señor. Perder su vida, poner en peligro su integridad física, mis hermanos, poner en riesgo su salud, no fue para Epafrodito, mis hermanos, un problema. Ofreció su vida en la obra, pues Epafrodito, mis hermanos, se distinguía por su sacrificio y valentía y su tiempo. Lo ponía, mis hermanos, al servicio de nuestro Dios, al servicio de la iglesia y al servicio del evangelio, mis hermanos. Para Epafrodito, mis hermanos, era una causa digna de sacrificarse. En estos tiempos, el sacrificio y la valentía, lamentablemente, ya no se ven, mis hermanos. Hoy si no se les da hoy, mis hermanos, si no se les da las herramientas, la comodidad, ya no existen aquellos, como dicen, los valientes batallones de Israel. Mis hermanos, de nuestros hermanos ministros que aún quedan, los que van a pie, mis hermanos, a visitar, los hay, pero hay pocos, mis hermanos. Yo tuve el privilegio de poder conversar con un hermano que fue a visitar a mi madre y él se dedicaba a visitar a todos los hermanos que no podían llegar a la iglesia. Para mí fue un gran privilegio porque le escudriñé ese corazón tan lleno de amor, ese sacrificio que él hacía porque él no llevaba vehículo, él iba a pie. Pero me llenó de tanta satisfacción ver esa labor que él desempeñaba. Es un ministro, por eso dice el ministro, es un servidor para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, mis amados hermanos. Y eso me motivó mucho, mis amados hermanos, porque muchos no pueden asistir a la iglesia por diferentes dificultades, mis hermanos, sea por salud, mis hermanos, o sea por la edad, mis hermanos. Pablo en estas cartas, mis hermanos, vemos, siempre recomendaba, siempre daba un calificativo, mis hermanos, a los hermanos en la fe, como lo podemos leer también en Romanos 16, del 1 al 24, mis hermanos. Pablo los considera hermanos colaboradores y amados, dice, mis hermanos. Pero en el caso de Timoteo y Epafrodito, mis hermanos, aparte de un calificativo, agrega con plena conciencia un término que los destaca, mis hermanos, con mayor cercanía.
Esto se basa, mis hermanos, en la relación, al compromiso que hay entre ellos, o sea, entre Pablo y ellos en el ministerio, mis hermanos. A Epafrodito, mis hermanos, le llama compañero de milicia. Un compañero de milicia, mis hermanos, es con quien se comparte la lucha, o sea, una causa común, donde implica un fuerte vínculo de confianza también en el trabajo, en equipo y sacrificio, mis hermanos. Destacando, mis hermanos, que ambos peleaban la misma causa, compartiendo sufrimientos y trabajos similares a los de un soldado, mis hermanos, en un mismo batallón. Luchar hombro a hombro. En Epafrodito, mis hermanos, le da un pronombre. Si nos damos cuenta, a él le da un pronombre. Puede ser, mis amados hermanos, que él, por el agradecimiento que él tenía hacia Epafrodito, mis hermanos, que él había ido a servirle cuando él más lo necesitaba. Porque él dice, mi hermano. El uso de este pronombre, mis hermanos, remarcaría el vínculo personal que sobresale la profunda relación entre el apóstol Pablo y Epafrodito, mis hermanos. Filipenses nos enseña, mis hermanos, el valor del servicio abnegado, la valentía también y la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Incluso en medio de enfermedades y peligros, mis hermanos, como enviados a la iglesia, eso es lo que muchas veces se sufre. También, mis hermanos, ejemplifican la humildad, el amor fraternal y la entrega, mis hermanos, incondicional, arriesgando la vida por el Evangelio también, sin buscar reconocimientos personales, mis hermanos. Nos enseña a dar amor y a preocuparnos por la iglesia. Epafrodito, mis hermanos, nos recuerda que la verdadera grandeza en el camino cristiano, mis hermanos, radica en servir a los demás con un corazón puro y humilde, reflejado en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Epafrodito, mis hermanos, fue enviado para ayudar a ministrar a Pablo, es decir, mis hermanos, que Epafrodito iba a estar al servicio de Pablo, porque él estaba encarcelado. A pesar, mis hermanos, de las circunstancias en las cuales se estaba viviendo Pablo, mis hermanos, y esa persecución que no solo iba a ser para Pablo, también iba a ser para todos los seguidores de Pablo. Epafrodito, mis hermanos, no lo abandonó en ningún momento y se mantuvo, mis hermanos, firme al servicio, sin importarle, mis amados hermanos, su bienestar personal. Él no tomó en cuenta absolutamente nada de eso. Es una gran enseñanza que nos deja su palabra. Y es por eso que le damos gracias a nuestro Dios en este momento. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza tan hermosa, Padre Santo, que tú nos has dejado por medio de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas que el servicio que tenemos que dar sea abnegado, con valentía y entrega total hacia ti, mi Padre Celestial, arriesgando nuestra vida por el Evangelio, mi Dios. Es un modelo de lealtad que te tenemos, como todo cristiano, Padre Santo. Gracias, Padre Santísimo, porque
Epafrodito nos viene a dar una enseñanza muy edificativa para nuestra vida espiritual. ¿Quiénes debemos de ser nosotros? ¿Cómo debemos de apoyar y cuándo debemos apoyar a nuestros hermanos cuando están en algún problema, tienen alguna angustia o algo que les está sucediendo? Séanos nosotros como Epafrodito, que le sirvió a Pablo. Por eso dice él que él es su hermano y colaborador y compañero. Gracias, Padre. Nosotros también queremos hacer ese hermano y ese colaborador y compañero en nuestros hermanos, en la iglesia, en tu palabra, Padre Celestial, para regar esa semilla de tu santo evangelio. Padre Santo, esa vida ejemplifica, Señor, cómo dejar de lado los propios intereses. Padre Santísimo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Nos viene a redarguir nuestros corazones, viene, Señor, a darnos aquella enseñanza donde nosotros cómo debemos de ser como creyentes, Padre Santísimo. Gracias, Padre, te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Bendice este grupo edificados en la palabra, seas tú guiando a este grupo, Señor. Bendice la vida de cada expositor, de cada oradora, Padre. Tú nos guíes con tus enseñanzas, Padre Santísimo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día. Paz.